Bueno, buenísimo. Bueno, la idea de la clase de hoy capaz vaya a ser un poquito más larga de lo habitual, es hablar un poco de volúmenes finitos. Esto es una introducción a las nociones elementales. Acá no se pueden imaginar, uno es un experto en esto. Eh, la idea, bueno, ahora vamos a arrancar. O sea, uno cuando trabaja con volúmenes finitos, o sea, el método de volúmenes finitos, uno lo usa para lo que llamamos ecuaciones de conservación, que no son necesariamente que se conserva, pero bueno, ahora podemos poner un poco más claro eso, que son las ecuaciones que son de la forma de phi de t más la divergencia de algún flujo f es igual a alguna fuente. Entonces, nuestra magnitud física relevante es phi, o sea, esto es nuestro objetivo, digamos. Esto es algún flujo asociado a la magnitud. En general decimos que es una especie, yo lo voy a poner entre corchetes para que diferenciar que no es una función en el sentido estándar, no, o sea, puede ser phi cuadrado, pero puede ser la derivada tercera de phi respecto del espacio, o sea, nada nos limita. Va a depender de phi en un sentido amplio, pero no necesariamente como una función común y silvestre. Y esto que es lo que uno llama una fuente, no una fuente en volumen. Y uno dice que esto es una ecuación de conservación. En general, prácticamente todas las ecuaciones de la física uno las puede poner en su forma conservativa. Y cuando digo puede, no digo que debe, o sea, simplemente dado algún problema en la física, uno lo puede transformar a una forma de conservación, porque siempre es el trabajo del físico tratar de encontrar cosas que se conservan o si no se conservan, que varíen de una forma que uno las pueda explicar más o menos entendible. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, ¿por qué uno dice que es de conservación? Bueno, porque si yo tomo un volumen arbitrario y hago una integración en algún volumen B a ambos lados, lo que obtengo es primero una integral en volumen de una tengo la relación temporal, que esa no voy a poder hacer mucho, pero pues más interesantemente tengo esta divergencia que a mí lo que me permite es usar el teorema de Gauss, ¿no? O sea, yo puedo usar Gauss acá y reescribir esto de forma un poco más elegante, ¿no? Yo puedo, dado que estamos en el caso en el que el volumen, vamos a pensar un volumen que está fijo en el espacio, o sea, un volumen que no tiene por qué moverse en el tiempo ni nada, entonces la derivada respecto del tiempo conmuta con la integral, la puedo sacar afuera con una derivada total. Con Gauss puedo transformar la integral de volumen en una integral de superficie, cerrada. Bueno, la integral de la fuente me queda igual, esa no la puedo cambiar. Y no quiero tampoco porque la fuente es algo más natural. Entonces, ¿cuál es la idea? Si yo tengo un volumen B arbitrario, la letra B, yo voy a tener cierto phi adentro, o sea, phi, como decía, es una densidad de alguna magnitud física, puede ser masa, entonces en ese caso phi es una densidad de masa. Yo sé que lo que varíe phi dentro de este volumen tiene que ser básicamente el flujo que se me escapa por las paredes, que está dado por esta integral, por la integral en superficie. Tener un cierto flujo de f que se me está escapando o entrando, ¿no? Porque puede ser, estén pasando ambas cosas. Pero también voy a tener una generación, o sea, parte se me va a generar por este término de Q. Esto es como lo que se crea, digamos. Por eso es que no es una ecuación de conservación en un sentido literal, ¿no? Porque si se me está pudiendo crear o destruir es porque no se conserva. Pero bueno, es como para generalizar un poco. Uno siempre puede poner Q igual a 0 y es propiamente dicho una ecuación de conservación. Si ponemos Q igual a 0, lo que vemos es que todo lo que esté entrando o saliendo de B se tiene que estar yendo a algún lado. Algún B complemento o algún otro volumencito que a mí me pueda
llegar a interesar, ¿no? No sé si esto es medio pavo, quizás todos lo sepan, pero por las dudas, para ponernos todos en foja cero, ¿se sigue bien esto? Sí, sí. Bien. Ah, chat abierto. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a volver a los casos conocidos, porque vamos a ver de que todo lo que trabajamos hasta ahora fueron ecuaciones de conservación, y está bien porque estamos haciendo física acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, tomamos el flujo F como alguna velocidad constante por phi, es decir, a la ecuación que llegamos es a que de phi a dt, y tomamos Q igual a 0, ¿no? También eso es importante, de phi a dt más la divergencia de u phi es igual a 0, haciendo un poco de gimnasia jacobiana, uno saca que, bueno, la divergencia de u por phi, cuando u es constante, uno lo puede escribir como u escalar el gradiente de phi es igual a 0. Y esto, bueno, lo conocemos, ¿no? Esto es la ecuación de la advección. Este es el primer caso conocido. Segundo caso conocido de la materia, ¿no? De la vida. Es, bueno, ¿qué pasa si decimos que el flujo es menos alguna nu por el gradiente de phi? Por eso es que yo decía de que está este detalle de que f depende de phi, pero no en un sentido como literal de función, no es, puede depender de derivadas espaciotemporales. Bueno, en este caso también es fácil, a lo que llamamos es que de phi a dt menos la divergencia del gradiente de phi tiene que ser igual a 0. Y bueno, y si uno usa que la divergencia del gradiente es el laplaciano, llegamos a la clásica ecuación de difusión. Estuvimos trabajando en la guía 4. ¿Y qué dicen? ¿Cómo podría obtener la de Poisson? ¿No? Poisson guía 5, se está terminando, bueno, se está terminando ahora. ¿Qué tengo que tomar? No me olvidé cuánto voy a hacer también. Para obtener Poisson. Loading. Bueno, para obtener Poisson, lo que hago es exactamente, como dice Valen, yo tomo, mantengo la misma f, digo que f es, puedo sacar la constante porque no pincha ni corta, digo que f también es el gradiente de phi, más menos no es tan importante, u es no nulo, pero phi es una phi de x nada más, asumo que no hay dependencia temporal, pienso que estoy en una especie de estacionario. En ese caso, la derivada temporal se me anula porque no hay dependencia. De nuevo, me queda la divergencia del gradiente de phi es igual a este forzado Q, esta fuente. Esto lo puedo escribir como el laplaciano de phi. O sea, nada, no sorprendentemente, todos estos son casos que ya estuvimos viendo hasta ahora. Y está bien porque es justamente la idea. Ahora, voy a ¿cuál es la idea? Hasta ahora es como todo teórico, pero ¿cuál es la idea de volúmenes finitos? La idea de volúmenes finitos es aprovechar esta integración que hicimos. O sea, esta integración está buena porque físicamente es muy intuitiva, nos dice esto, ¿no? Ignorando lo que se crea dentro del volumen, la variación de phi está asociada a el flujo a través de sus paredes. Y el hecho de que ya hayamos hecho una integración en volumen, como que en algún sentido nos está discretizando la cosa, ¿no? Porque ahora yo ya tengo un volumen, es algo, estoy en una ecuación íntegro diferencial, o sea, estoy hablando de volumencitos, entonces yo lo que podría decir es, bueno, vamos a pasar, no, mejor lo voy a dejar acá, para tener a mano la formulita. Yo podría decir, bueno, si yo tengo un dominio
nada, para acá hacerlo recto. Yo tengo un dominio totalmente arbitrario. Yo puedo separar en muchos volumencitos y ponerle letras. Yo los voy a llamar C sub I. Y puedo realizar esta integración y tener, si este es mi dominio D, puedo separarlo en muchos volumencitos, C1, C2, aplicar esta integración a cada uno y llegar a ecuaciones de la forma estoy. Acá voy a usar esta notación, un poco más matemática, pero bueno, esto es el borde, o sea, la superficie asociada a CI. Fn de S es igual a... Y yo usé la palabra volumen para todo esto, pero no tiene esto por qué ser 3D, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer en 1D, 2D, en 3D, en más dimensiones, si tengo ganas. Lo único importante es que se cumpla esta relación de que la superficie, este partial de CI, sea efectivamente la superficie que envuelve el volumen CI. Y bueno, acá uno mira y dice, bueno, sos un capo, pasaste de una ecuación diferencial a una ecuación íntegro diferencial, porque me olvidé el T acá, ¿vas? No suena que haya ganado un montón, insisto, lo que está bueno es que es como que surgió como una noción natural de discretización, porque ahora estamos hablando de volúmenes, podemos hacerlo en un sentido discreto, pero sigue sin ser trivial, o sea, ¿qué es cada cosa? ¿Cómo, y cómo lo relaciono? ¿Qué tiene que ver esto con un esquema de tipo diferencias finitas donde yo puedo ponerle índices a las cosas y sumar y restar y meterlo en matrices y hacer las cosas que solía hacer? Entonces, esto es como en la forma conceptual. Nosotros, como había dicho Moro, nos vamos a concentrar en la versión 1D, que ya no está desprovista de complicaciones. En casos multidimensionales son un poco más complicados porque, bueno, obviamente, como yo dibujé acá las celdas medio arbitrarias, anda a calcular un flujo ahí. Pero en el caso 1D es un poco más natural y lo vamos a usar como caballito de batalla para empezar a entender un poco todo esto. Entonces, vamos a volver. Si nosotros tenemos el caso, en el caso 1D, mi dominio D, digamos, va a ser algún eh, algún intervalo. Como siempre, lo podemos hacer desde 0 hasta L por costumbre a esta altura. ¿Y cómo van a ser mis volumencitos, ¿no? mis celdas? Por eso es la letra C, no la aclaré. ¿Qué formas se les ocurre que van a tener? Está fácil, creo. Si no, soy un desastre explicándolo yo. Ok, un poco dormido. Voy a seguir. Cuadraditos, claro, sí, van a ser intervalos, ¿no? O sea, si mi binomio es el intervalo, claro, van a ser intervalitos. Por ejemplo, yo voy a poner uno acá. Ahora, como yo dibujé los volumencitos antes, no tienen por qué ser iguales, así que este tiene 2 cuadraditos, este va a tener 2,5, este puede tener 3,5, y ahí está. Entonces, en general, mis celditas C sub I van a tener la forma, y voy a usar una notación muy sugestiva, que quizás genere dolor de cabeza, pero ya le van a tomar cariño, una especie de x sub i menos un medio y un x más un medio. Y más un medio. ¿Por qué? Porque quiero que esté centrado. Básicamente eso. Entonces, 0 en algún sentido sería x de un medio. L sería x de n más un medio. Claro que iba de 1 hasta n, ¿no? O sea, yo voy a asumir que tengo n celditas separando mi dominio. Y bueno, acá tendré x sub 3 medios,
x sub 5 medios, y así. Y hasta ahora es como, bueno, está bien, perfecto. La verdad que si intervalo es abierto o cerrado es lo mismo, yo creo que los voy a hacer cerrados solo porque, para no entrar en problemas con dónde están mis bordes y qué cosa. Y ahora quizás es un poco también nuevo, ¿cómo es el borde de estos volúmenes? O sea, estos intervalos, los voy a seguir llamando volúmenes porque se llama volúmenes finitos el método. ¿Cuál es su borde, o sea, su superficie? Es fácil la superficie en 1D, afortunadamente. Es simplemente los puntos de los bordes. Está bien, ¿no? Porque siempre tiene una dimensión menos. Exacto, como dice Ramiro, yo tengo, esto tiene dimensión 1. Entonces, esto de acá tiene que tener dimensión 0, ¿no? Y algo con dimensión 0 es simplemente un punto, digamos. Entonces son dos puntos, uno de cada extremo. Entonces, lo que ganamos en 1D que está bueno es que la integral que yo tenía sobre esta región ya no está más, porque ahora es solo evaluar en puntos. Entonces vamos a escribir bien cómo quedaría esto. Entonces, esta integración que habíamos hecho en la página anterior, yo voy a seguir usando el dB. Entonces, la integral esta ahora simplemente se vuelve como aplicar una especie de barro. De hecho, esto es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Nada más que eso. Me voy a ahorrar el phi, pero bueno, ahora lo hablamos, ¿sí, no? Entonces, nos termina quedando esta expresión. Y ahora está bueno porque desapareció la integral del flujo, ¿no? O sea, ya no tengo que hacer esa integral. Tengo otras dos todavía, pero bueno, ahora las tratamos. ¿Se entendió entonces por qué llegamos a esta forma? Es básicamente, en el caso 1D, la divergencia se vuelve solo la derivada e integrar ambos lados, repito, usar el teorema fundamental del cálculo, que es un caso particular del teorema de la divergencia. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos con esto de acá? ¿No? O sea, yo tengo estas dos integrales, que no sé qué hacer. De nuevo, tengo este problema que es integro diferencial. Entonces, la forma fácil de resolver esto es decir, bueno, voy a aproximar, obviamente, porque en algún momento tengo que estar, no hice ninguna aproximación, estamos en métodos numéricos y en algún momento lo voy a tener que hacer. Voy a aproximar esta integral, porque no el sueño del pibe sería aproximarla como el volumen de mi celdita por el phi evaluado en algún punto en el interior de mi celda, que voy a llamar x sub i, por eso les decía que esta notación eventualmente iba a tener sentido, donde x sub i pertenece a mi celda, ¿no? A mi intervalo. Es una aproximación bastante salvaje, ¿no? Es decir, bueno, phi es constante, al diablo con todo. Si uno lo hace así, es como, bueno, esto va a tener a lo sumo precisión, ¿no? Cierta precisión, o sea, esto va a tener un error que va a ser O de el volumencito al cuadrado. No, está bien, porque término lineal, voy a tener términos cuadráticos de corrección y de orden mayor. Eso significa que nos quedamos básicamente a orden 1, lo cual no es nada como para estar muy contento. Pero si entramos en el detalle de que nosotros no dijimos cuál era este x sub i, podemos usar la versión que les guste. A mí me gusta pensarlo por Taylor, pero se puede pensar por cuadratura gaussiana. El error se vuelve cúbico si x sub i está en el centro. O sea, si x sub i es x de i más un medio más x de i menos un medio. ¿Cómo estamos con el pulso hoy? Sobre 2. Si no, o sea, hay muchas formas de pensarlo. A mí me gusta por Taylor,
por Taylor es básicamente uno puede expandir phi alrededor de x sub i, y el término lineal, si uno fuerza a que x y tenga esta forma, se va a anular solo en la integral, entonces van a quedar solo términos cuadráticos superiores, sino por cuadratura gaussiana, lo cálculo numérico. ¿Se acuerdan? La cuadratura gaussiana de orden más bajo era poner un nodo justo en el centro de tu intervalo. Cualquiera de las dos formas nos da que ahora la integral tiene un error cúbico en el volumen. Y mejor, porque en realidad eso no es tanto lo que yo quiero, me gustaría algo como que el promedio tenga error cuadrático. Esto sería entonces el phi sub i, o sea, evaluado en x sub i, más un error, cuadrático. Ya voy a dejar de usar la notación con la barrita de ese sub i, no se preocupen. El tema es que se empieza a notar, ¿no?, esta pequeña diferencia. O sea, ya empiezan a aparecer índices fraccionarios que están asociados a las celdas e índices enteros que están asociados a los centros de la celda. Entonces, volviendo al dibujo original, si estos x semienteros son los límites de mi celda, los centros, bueno, van a ser estos índices rojos, estos puntitos rojos, que van a ser enteros. Entonces esto va a ser x1, x2, bueno, papá, hasta xn. Entonces, esto es como una pequeña diferencia. Los índices semienteros voy a tener uno más que índices enteros. Y sí, ¿no? Porque tengo que envolver, o sea, tengo que poner palitos para rodear pelotitas, necesito por lo menos un palito más. Entonces, y tiene que ver con esto, ¿no? Con que esto arranca en un medio y termina en n más un medio, en cambio, los enteros arrancan en 1 y terminan en n. Entonces, lo voy diciendo ahora como para que les vaya quedando, es algo que a la hora de programar lo van a tener que tener bastante en mente. Entonces decimos, bueno, listo, entonces ya tengo una forma de aproximar estas integrales con orden de precisión, llamémosle 2, porque lo que queremos es algo en términos de phi, no de la integral de phi, así que podemos decir que el error de estos dos, de orden 2. ¿De orden 2 en qué? Vamos a ser un poco más prácticos, definamos esto como una especie de delta x, y que no es más que el ancho del intervalo. Todo esto, por cierto, está en el apunte. Estoy un poco contando, hay un poco más de detalle en el apunte, pero para tener aunque sean building blocks. Entonces, va a ser cuadrático en el delta xy. Y bueno, ya que lo hago para phi, lo puedo hacer para q, ¿no? Porque la verdad que no hay nada a priori que uno que los distinga, así que puedo usar el método para ambos. Hago esto de hacer la integral y divido todo por el ancho del intervalo. Lo que voy a hacer es decir, bueno, entonces esto me va a quedar phi sub i, derivada, ¿no? Porque tenía esta derivada. ¿Cómo hacía yo esto? Tenía esta derivada temporal acá, entonces esa no va a desaparecer. O sea, si yo saco la integral, dejo un phi, pero ese phi depende del tiempo, así que la derivada no se va a ningún lado. Entonces tengo un phi punto de i, tiene que ser igual a, y voy a pasar para el otro lado todo, porque al final del día yo siempre quiero tenerlo de esta manera, menos f de x sub i más un medio, t menos f de x sub i menos un medio, t. Hay una parte difícil, ¿sabes qué? Voy a hacer trampa, no cancel. Sobre delta x más q sub i. Se entiende de nuevo que q sub i está evaluado en el centro, siempre en el centro. Y esto, así de simple como se ve, es el método de volumen finito sin modelo. Esto es un x sub i, ¿no? Justo me lo olvidé para poder pasar a lo siguiente, ¿no? Que son como las diferencias. La primera, que capaz es un poco obvia y quizás no merece tanta atención, es que las celdas no tienen por qué ser equispaciadas, ¿no? O sea, yo jamás dije que se cumpla que los delta x estos sean constantes, o sea, en principio pueden ser totalmente arbitrarios los tamaños de las celdas.
hay que elegirlos astutamente, eso seguro, pero en principio no tienen por qué ser todos iguales. Se puede, en este caso recuperamos algo bastante similar y definiciones finitas, no idéntico, pero sí bastante similar. ¿Por qué no idéntico? ¿Por qué no idéntico? ¿No? Porque yo dónde conozco, o sea, yo conozco o pretendo conocer phi en los xy, ¿no? Pero necesito, ¿no? F en los x sub i más un medio, o más menos, si quieren. Y eso es un problema, ¿no? Porque ahí ya vemos como una pequeña diferencia. Como que no me alcanzó con sacarme la integral de encima y llegar a esta forma, porque aún así las f's están evaluadas en puntos intermedios, en los bordes de las celdas, o sea, en las caras, que está bien, tienen que estar ahí, ¿no? Porque son un flujo, está saliendo justamente por esas caras, en un sentido del intervalo, y ahí yo no conozco phi. Si no conozco phi, me no voy a conocer f, que depende de phi. Entonces, la segunda parte, pues si fuera esto ya está, ya tenemos el señor método de volumen infinito que se puede aplicar para cualquier problema que exista, es cómo corno obtenemos f en estos puntos. Esta es como la pregunta, y lo que nos va a dedicar en lo que sigue, pero bueno, lo primero que vamos a hacer es agarrar todo esto de acá, todo este choclazo, y como es muy tedioso, lo voy a llamar, está como f cursiva, y lo van a ver a lo largo de la guía, es lo que llamamos el término de flujo, pero no necesariamente el flujo f, sino como toda la contribución que tiene, dividido, toda la pavada, o sea, ¿no? para hacerlo un poco más compacto. Pero la verdad que el problema de obtener esta f cursiva es simplemente poder calcular mi flujo en las cargas. Y eso lo vamos a hacer con Taylor. O sea, acá vamos a volver un poco, tomar una página del libro de diferencias finitas y ver cómo podemos estimar usando Taylor el valor de f en las caras, conociéndolo en los centros. O sea, yo voy a tener alguna cara, x sub i más un medio, que va a estar rodeada, ¿no?, por centros. Va a haber un centro en x sub i y otro centro, no necesariamente equidistante, si por las dudas lo voy a más lejos. X sub i más un medio, más uno, perdón. Donde sí voy a conocer f, o sea, f acá sí la conozco porque conozco phi, o bueno, podemos asumir que la conocemos, ahora vamos a hablar un poco de eso. Asumimos que la conocemos o conocemos algo de f, y la idea es, vamos a interpolar para ver cuánto es f acá. Pero esto va a depender un montón de f, ¿no? Porque digo, si f es una función de phi es fácil, porque ya la conozco. O sea, si yo tengo que f es una función en sentido literal, voy a ponerle una f de phi de xt, y que también puede depender a su vez de x y de t, es fácil. O sea, yo realmente puedo decir que conozco f en los nodos. O sea, yo puedo definirme un f sub i, que no sea más que agarrar phi sub i, ¿no?, que es phi evaluado en xy, xy t. ¿Escuchan? Un poquito. Se trabó un poquito, pero ahí volvió, Facu. Volví. Puedo definir un f sub i que no va a ser más que evaluar en estos puntos. Pero, si se acuerdan, vamos a volver, en la página anterior, f no puede no ser solo una función de phi, puede depender de derivadas. Y yo las derivadas no tengo por qué conocerlas en esos puntos. De hecho, probablemente no lo haga. Entonces, voy a tener otros problemas, como, ok, ahora esto depende de derivadas en puntos que no conozco. Es todo un gran problema. Entonces, vamos a tratar dos casos en esta práctica, en esta práctica, en esta guía, que son el caso cuando f es una función de phi y cuando f es básicamente una derivada de una función de phi, que es el caso que vamos a tratar ahora. Como les decía, cuando f es una función de phi es bastante fácil, está en el apunte, después mírenlo.
Vamos a tratar el otro caso que nos va a competir un poco más, porque el otro caso, como vimos, aparece dos veces, ¿no? O sea, cuando f tiene que ver con el gradiente, tenemos tanto difusión como Poisson. Así que, vamos a ver, o sea, tenemos elípticas y parabólicas. Así que vamos a prestar un poco más atención a ese. El otro caso, insisto, está en la práctica, está en la guía, cuando lo necesiten lo pueden mirar, en el apunte, perdón. Entonces, vamos a ver cómo tratamos el término de flujo. Lo que a nosotros nos interesa entonces es, vamos a asumir que nuestra f, ¿no? Que como decía es como una especie de funcional, si uno quiere, ¿no? Tampoco es una funcional, pero se entiende la idea, de phi de x y de t, es la derivada de g respecto de x. Donde g sí es una función en el sentido habitual, digamos. En el caso que vimos al principio, g es directamente phi, pero puede no serlo, puede ser phi cuadrado, que tipo phi cuadrado aparece algo como burgers, pues eso lo pueden ver en el apunte, está un poco más comentado. Entonces, lo que vamos a decir es que, en este caso, conocemos los g sub i, ¿no? Que como decía, son g de x sub i, x sub i, t. Entonces, ahora el problema de conocer los f de i más menos un medio es equivalente a conocer la derivada de g respecto de x en los x sub i más menos. La x es lo peor que hice en mi vida. ¿Se entiende entonces la idea, no? Entonces es como, bueno, ok, tengo que conocer g, tengo que conocer la derivada de g en algún punto intermedio. Suena bastante potable cuando uno lo expone un poquito más en concreto, ¿no? Si uno habla de una f perdida en el éter, es un poco más confuso, pero ahora que uno le da como una forma un poco más clara, y que podemos asumir que conocemos los g sub i, estamos bien. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es hacer algo parecido a diferencias finitas. Ahora, los intervalos, como decía, no tienen un tamaño fijo, así que hay que tener un poco más de cuidado. Pero yo me puedo definir, como antes, un stencil con algunos puntos que me van a permitir aproximar esto. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es el stencil más pago que puedo y que me permite aproximar una derivada, ¿no? Acuérdense que estaba esta formulita del principio que me decía de que el orden de mi aproximación es la cantidad de puntos menos el orden de mi derivada. Entonces, yo quiero orden de aproximación por lo menos 1, porque menos que eso ni hablamos. Dado que mi orden de derivada es 1, necesitar por lo menos 2 puntos. Así que vamos a empezar con algo modesto, 2 puntos. Tomemos como stencil entonces 2 puntos y tomemos los dos de al lado, ¿no? O sea, los dos más cercanos. Tomemos x sub i, que sería, vamos a dejar esto un poco más concreto, vamos a asumir que lo estamos haciendo para x de i más un medio, siendo conscientes de que cuando queramos pasar a x menos un medio le restamos 1 a todos los índices y estamos, porque es lo único que hay que hacer. Nuestro stencil va a ser x sub i más 1. Esto es un punto importante. Está claro por qué x sub i más un medio no está en mi stencil, ¿no? Entonces, súper importante. Estamos en un problemón, o sea, si uno vuelve a la práctica 1 de diferencias finitas, decís, yo normalmente, el punto en cuestión donde yo quiero calcular una derivada, lo considero parte de mi stencil. Acá no. ¿No? O sea, si uno vuelve, por ejemplo, a diferencias finitas, uno quería calcular, por ejemplo, la derivada primera en un j, y uno asumía, el chat, que su stencil era básicamente xj menos 1, xj, no lo usaba después, pero bueno, eso es una propiedad de la derivada primera en grilla x espaciada, y después xj más 1. Bueno, acá nosotros el del medio no lo tenemos, lo único que tenemos son estos dos puntos, estos dos de acá, o sea, este es todo nuestro stencil. ¿Se ve todo esto? Díganme si no, porque desde acá solo se pone más feo. Asumo que sí. Perdón, Entonces, Facu, no sé si sí. terminé de entender por qué decís que es tan importante. Si puedes repetirlo.
Porque es importante solo porque uno por asociación estaría muy tentado a volver a los métodos de la práctica 1 para calcular derivadas, por ejemplo, y acá no podemos, no del todo, porque ese punto intermedio, ¿no? Este punto en la cara, que le hemos llamado colorcito, este punto de acá no está en nuestro stencil, si te fijas, no está, nuestro stencil no lo incluye, porque yo no tengo información de G ahí. No tengo información de G ahí porque no tengo información de phi ahí. Y solo tengo información en los índices enteros. En los semienteros, buena suerte, no sé nada. Entonces voy a tener que estimar los semienteros usando los enteros. No sé si quedó. Capaz la relevancia no la estoy pudiendo transmitir, pero ténganlo en mente, aunque sea. ¿No? Yo no digo el mundo termine mañana si se lo olvidan, pero ténganlo en mente. Ok, perfecto. Sí, sí, gracias. Buenísimo. Entonces, bueno, vamos a volver a la práctica 1 con la pequeña diferencia de que ahora no tiene por qué ser equipaciado todo. Entonces, hacemos al igual que en la práctica 1, yo digo, bueno, entonces G sub i, que como decía, hemos definido como, vamos a ver, ya como phi ya sabemos que lo podemos evaluar, vamos a llamarlo G de x sub i t directamente, o sea, olvidémonos la dependencia en phi, total, tengan en mente, está, solo porque así el Taylor es un poco más natural. De hecho, ya que está, olvidémonos del tiempo, así no se nos hace mucho caso. Total, tiempo y phi, en algún sentido. O sea, el tiempo va a estar constante y phi va a variar conjuntamente con el x, así que dejámoslo ahí. Bueno, yo lo puedo escribir como un g en x de i más un medio, más la dada de g respecto de x, evaluada en x más un medio, y ahí es donde dice el trucazo, ¿no? Para que aparezca. Pero bueno, el Taylor que me dice, bueno, entonces, pero agarra tu nuevo punto y restale tu punto inicial, ¿no? El chat. Y después tenés términos de. Y después tenés un término de orden, el siguiente orden, de a de x segunda, también evaluado en x de i más un medio. Acá. Y nuevo xi menos x sub i más un medio al cuadrado, y bueno, sigue, ¿no? En realidad, para ser más puristas, vamos a ponerlo, no cuesta tanto, acá va a haber un orden de x sub i menos x de i más un medio al cubo. Si pudiera hacer un copy-paste, lo haría, porque ahora tengo que hacer lo mismo para g de i más 1. Lo voy a hacer lo más rápido posible para que no se me duerman, pero se ve que va a ser la misma idea, ¿no? Primero tengo el valor inicial en g de i más 1 medio, que insisto, no lo conozco, pero no importa, porque me lo voy a tratar de sacar de encima rápidamente. X de i más un medio menos x de, perdón, x de i más 1 más x de, menos x de i más un medio. Y esto lo voy a dejar como está, no está problema. Entonces, uno dice, bueno, entonces, de nuevo, en la filosofía del Taylor que uno hacía para diferencias finitas, decimos, bueno, yo voy a estimar mi derivada respecto de x en este punto i más un medio como una combinación lineal a de g sub i más b de g sub i más 1, donde yo qué quiero. Y bueno, por lo pronto, cuando uno empieza a comparar orden a orden, me doy cuenta de que como solo tengo dos coeficientes, voy a poder trabajar sobre dos términos. O sea, lo que puedo hacer es que el término que acompaña a la función evaluada en el punto se me anule, y que esto de acá se me haga 1, cosa que me quede solo esto de acá, ¿no? Esto es bastante estándar. Entonces, el problema se vuelve a más b tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque es lo que acompaña al término constante, digamos, sin derivar. Y después que a por xi menos xi más un medio más b por x de i más 1 menos x de i más un medio, esto tiene que ser igual a 1, ¿no? Porque esto es lo que me va a acompañar el término de la derivada. Y nos damos cuenta de que si nosotros decimos que las cosas son equispaciadas, bueno, si todo es equispaciado,
esto, que es medio índice, va a ser una especie de delta X sobre 2, ¿no? En el caso equipaciado. Y esto también. Y voy a obtener una formulación muy parecida a la de diferencias finitas de la práctica 1. Pero no es equipaciado, así que nos olvidamos de esto, volvemos a la oscura realidad de volúmenes finitos, y uno resuelve el problema, lo cual no los voy a hacer ver eso, porque hasta seguro me voy a equivocar, así que no seguro que he perdido mis notas. Ahí está. Igual no es tan feo, ¿eh? Créanme que puede ser peor. Uno termina llegando a que la estimación de DG... Disculpen. Que DG A de X en X más un medio es el G sub I más 1 menos el G sub I sobre X de I más un medio menos X de I. Para que la vayan a buscar al ángulo, o sea, al final no quedó tan feo. De hecho, si lo miro con un poco de cariño, es tremendamente análogo al que obteníamos para diferencias finitas, ¿no? Esto es como una especie de derivada centrada, ¿no? Donde centrado es un poco raro porque tengo un índice fraccionario, pero en algún sentido en el índice fraccionario está centrado, porque es medio índice para adelante y medio índice para atrás. Y lo único que hago es dividir por la distancia entre esos dos puntos. O sea, en realidad esto es bastante parecido a una especie de derivada centrada. Obviamente no lo es, porque como sabemos, en una grilla no equipaciada no tiene por qué pasar que I más 1 esté a la misma distancia de I más un medio. No sé qué escribí acá. Voy a volver a escribir esto de X. Lo voy a volver a dibujar para que se me eche. Y se vienen en la cabeza. X de I más un medio no tiene por qué estar a la misma distancia de el XY y el XY más 1. No son puntos equipaciados. Entonces, esto hay que usarlo en su forma general. Uno tiene que conocer la totalidad de la grilla. Y es importante notar que también esto lo vamos a echar un poco más con el código. Bueno, no hoy, pero cuando vean el código van a tener que tenerlo un poco más claro, así que lo voy a comentar. Acuérdense que los XY no son valores independientes, son una combinación muy específica de los XY más un medio, de los X, de los fraccionarios, digamos, ¿no? Siempre tienen esta forma. Yo podría ponerlo en esta forma, pero creo que va a ser mucho menos intuitivo y solamente un cambio de variables. Creo que se sigue. Lo otro que es interesante de esto es... Ahí. ¿Qué hice? Ahí estoy. Es cuál es el error, ¿no? Porque uno dice, y mirá, yo tenía tipo, mi formulita del método que me dice, esto va a tener orden 1. Es un problema, porque si tiene orden 1, todo lo que yo venía haciendo hasta ahora con las integrales tenía orden 2, ¿se acuerdan? Porque me tomé el laburito de ponerlo en el centro para ganar un orden extra, para quedarme orden 2 en vez de orden 1. Entonces, ahora de golpe lo bajaste a orden 1, un capo, y decís, bueno, ¿para qué te molestaste en ponerlo en el centro? ¿Para qué te restringiste sobre el X y así, si de todos modos lo vas a arruinar con esta estimación? Pero vamos a ver cómo es el error, porque el error tiene una forma bastante sugestiva. Si uno calcula el error, el delta, en dGA de X, o más bien el primer término, digamos. O sea, yo cuando resto estas cosas me quedan como combinadas, ¿no? El orden cúbico me queda, ese va a seguir siendo cúbico, así que lo dejo, pero el cuadrático, vamos a ver que, no lo vamos a ver, no les voy a hacer la cuenta, pero les voy a comentar, que cuando uno pone que A y B tienen la forma que tienen que tener, que sale de resolver este sistema, y lo combina con la forma, ¿no? Que es esta forma tipo X, esta forma, ¿no? Que es tipo el punto menos el del medio al cuadrado, uno hace un par de cuentas, quedan un par de diferencias de cuadrados, y esto tiene esta forma. X de I más un medio, más 1, perdón, menos X de I más un medio, menos, yo lo estoy poniendo de forma súper sugestiva, o sea, esto no puede ser más sugestivo de lo que es. Esta es la forma del error. Que uno lo mire y dice, pero esto, está bien, yo sé que no es 0, solo puede ser 0 si esto es equipaciado, ¿no? O sea, si esto es equipaciado, como habíamos dicho antes, esto es
un delta X sobre 2, ¿no? Porque estoy avanzando medio índice, esto es otro delta X sobre 2, porque también estoy avanzando medio índice y se me cancela. Perfecto. Estamos todos de acuerdo. Pero, tipo, a menos que yo me esté delirando con la forma de las celdas, estas son dos celdas contiguas. Pueden ser un poco distintas, pero ¿qué tanto distintas? Y ahí entra la noción de algo que es lo que llamamos una grilla suave. Nosotros decimos que nuestras grillas pueden ser suaves o pueden no serlo. Si la grilla es suave, que por ahora lo voy a dejar en lo que ustedes hagan de su imaginación de qué significa que es suave, uno puede mostrar que esto termina siendo una especie de delta x al cuadrado, ¿no? Porque es la resta de dos delta x contiguos. O sea, si el delta x, ¿no? Pensando el delta x como una función del índice, ¿no? Que va avanzando, o sea, cada celda tiene su delta x. Si yo pienso que la celda es suave, o sea, que el delta x varía suavemente con su índice, dos celdas contiguas no pueden diferir en tanto. De hecho, a lo sumo van a diferir en una especie de delta x al cuadrado, donde no voy a decir bien que es delta x al cuadrado, o sí, vamos a decirlo, esto en realidad es 1 sobre n al cuadrado. 1 sobre la cantidad de puntos. No mejor lo voy a decir. Suave relativo a de g a de x. Estoy pensando, no. No. Suave es literalmente que sea derivable. O sea, la forma de pensar esto es que como que en algún sentido mi ancho de cada celda en función del índice sea derivable. Obviamente el índice es discreto, ¿no? Todos lo entendemos. Pero si uno se encuentra una forma de hacerlo como continuo, que no es tan difícil, al menos no como lo hacemos en el apunte, y decís, esto es derivable, uno se da cuenta de que esto es casi como una especie de cociente incremental sin el delta x, ¿no? O sea, esto es como el ancho en un punto menos el ancho en el punto anterior. Bueno, me falta dividir por un delta y es prácticamente una derivada, ¿no? Una especie de derivada del espaciado. ¿Saben qué? Lo voy a hacer un poco más claro, porque me parece que estoy quedando un poco confuso. O sea, la idea es decir, o sea, vamos a hablar de suavidad de grillas. Porque es un poco confuso, si no. Entonces, vamos a empezar primero por la grilla equispaciada. La voy a llamar simbolito. Nunca me acuerdo. G. G, yo voy a pensar que sí es equispaciada. O sea que G de I más un medio efectivamente es I más un medio. Perdón, es I de un delta G. En particular, voy a considerarlo en el intervalo 0,1, ¿no? Cosa de que esto sea en realidad 1 sobre n. Acuérdense de que como I tiene un punto de más, I va para la grilla tengo un punto más, esto va de 0 hasta n. Si se fijan, esto está perfecto, en I igual 0 me genera 0, y en I igual n me genera 1. O sea, G, como está definida así, está siempre en el intervalo 0,1. Entonces uno dice, bueno, si yo tengo una partición uniforme, de un intervalo 0,1, yo le puedo aplicar una función, llamémosla h, o sea, puedo aplicar una h que me mande mi g a una x. Es un poco abstracto por ahora, pero no es tan difícil. Imagínate que yo simplemente quiero una x que esté en el intervalo 0L, bueno, puedo hacer que mi h de g sea L por G. Es una transformación un poco trivial, es un reescalado, pero esto es perfectamente suave, ¿no? Esto es una función perfectamente derivable con infinitas derivadas. Pero yo puedo querer otras formas, o sea, digo, bueno, imagínate que yo quiero que esté en el intervalo 0L, pero yo quiero que tenga distintas grillas, que tengan puntos más cerca del 0. Entonces pensemos, por ejemplo, en esta versión de G. De H, perdón.
Dice, bueno, ok. Entonces, yo puedo pensar en esta h, que es suave también, ¿no? Sigue teniendo todas sus infinitas derivadas. Existen. Entonces, yo me puedo definir que ahora mis nuevos x de i más un medio no son más que h aplicado sobre la g con el mismo índice, ¿no? Esto es a lo que me refería, entre comillas, con una extensión al continuo. Que pienso de que en realidad, sobre un uniforme, pienso mis puntos de mi grilla como una función de esa grilla uniforme, que es fácil, ¿no? Entonces, cuando yo tengo cosas como antes, ¿no? X de i más un medio menos x de i más un medio, yo digo, bueno, esto no es más que evaluar h en dos puntos que son consecutivos y que están a una distancia conocida, ¿no? En este caso, delta g sobre 2. O sea, esto es como aplicarle h. Acá sí voy a poner un aproximado, porque no es súper técnico. Eso está mejor en el apunte con la parte técnica, pero bueno, bear with me, síganme, no los voy a defraudar. Uno dice, bueno, esto, por básicamente un teorema del valor medio, yo puedo decir, bueno, esto es h' en algún g intermedio que voy a llamar gc por el delta g. Y después tengo lo mismo, pero para el otro lado, ¿no? Dice, ahora volvemos a la diapo anterior, a la página anterior. Yo tenía esto mismo, entonces puedo hacer la misma cuenta y llegar a que esto es de otro g sub d por delta g. Vamos a volver un poco para atrás. Si recuerdan, yo los tenía restando estos dos. Entonces, si yo ahora resto estos dos términos, ¿qué me queda? Me queda h' en un gc menos h' en un gd, todo por delta g. Y luego, si puedo usar el teorema de valor medio, esto es h' en algún g e por delta g al cuadrado. Delta g cuadrado, esto es exactamente 1 sobre n cuadrado. O sea que mi error escala como 1 sobre n cuadrado, que es lo que yo podría, en una grilla x espaciada, lo más cercano que yo puedo decir a orden d en un escaleo del error es con la cantidad de puntos, porque mi delta x no es constante. Entonces yo no puedo decir esto va como delta x al cuadrado. No, porque tenés n delta x, así que vas a tener que elegir un factor, algún numerito un poco más copado. N es un número. Entonces, bueno, ok, puedo decir que va como 1 sobre n cuadrado. Entonces, en general, cuando hablamos de orden en método de volúmenes finitos, estamos hablando en términos de 1 sobre n. Entonces yo digo orden 2 en 1 sobre n, porque delta x no existe. No lo puedo definir a menos que sea justo uniforme, y es un caso muy particular. No sé si se entendió esto, pero díganme, a ver, ¿cómo vino esto? Vino medio improvisada esta cuenta, pero me parece que está buena. Está un poco mejor hecho en el apunte. Si se interesan un poco más los detalles. Es divertidísimo, lo sé, pero es necesario. Y ya que estoy, voy a seguir comentando un poco más de esto, creo que ando con tiempo. No, pero bueno, lo voy a hacer igual. Uno puede definir h's que sean apropiadas para el problema que uno tiene, ¿no? Porque, insisto, hasta ahora te decimos, bueno, las celdas tienen el tamaño que yo quiera, pero es como, bueno, pero ¿cómo elijo yo? O sea, puedo tomar infinitos grillados, yo cómo sé cuál es el mejor. Y eso va a depender mucho del problema. Imagínense un problema que tiene, por ejemplo, clásico, en condiciones de contorno. Entonces uno tiene condiciones de contorno, y yo quiero resolver bien en los contornos, por alguna razón. Y bueno, entonces yo quiero un h que me cumpla que el xy, bueno, más un medio, que me genero con ese h,
yo lo que querría, si quiero resolver bien, es que el delta x, si quieren, sub n, y el delta x1, que sería como las primeras celdas, sean bien finitas, porque significa que ahí va a tener mucha resolución en los bordes. Y eso, bueno, si yo quiero resolver bien los bordes, quiero tener la mayor resolución posible. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo calcular? Digo, si yo tengo mi G y tengo un H, ¿cómo puedo calcular el delta xy? Digo, bueno, puedo hacer, de nuevo, digo, esto es H. Perdón, acuérdense de que el delta x se definía como y más un medio menos x de y menos un medio. Bueno, lo escribo en términos de H. Y uso esta especie, de nuevo, este teorema de valor medio. Entonces no tengo valor medio porque no quiero decir que estoy haciendo una aproximación, que esto es muy chiquito, ¿no? Pero se entiende. Esto va a ser un H' en algún G intermedio por el delta G. Entonces, el ancho de mi celda real, ¿no? Este de acá, está asociado con la derivada de la función que yo usé para construir, lo que es muy razonable, si no lo piensan, ¿no? Porque estoy pensando justamente en deltas. Entonces es como una especie de regla de la cadena prácticamente. Entonces, si yo quiero tener mucha resolución, yo quiero una función que cumpla que acá h' sea lo más cercano a 0 que se pueda. Y una función que está en el apunte, que la pueden usar, está el programita, no tienen que ponerse a codear si no quieren hacerlo, es tomar una h de g. Entonces tenemos yo quiero una función que tenga derivada nula en 2 puntos, pero derivada positiva siempre, ¿no? Porque esto es una condición que vamos a pedir nosotros, que h' tiene que ser siempre mayor o igual a 0, porque si no es medio raro, ¿no? Es como que me puede mandar 2 puntos al mismo lugar y eso definitivamente no quiero tener más de 2 celdas en el mismo lugar porque eso es un poquito disruptivo y al pedo. Yo puedo tomar una forma que ahora lo vamos a ver, imaginemos, ¿no? De nuevo que esto es 0 y esto es L. Esto va a ser L sobre 2 de 1 menos coseno de pi por g. Ahora uno dice, ¿por qué? Bueno, si yo lo mira está bien, ¿no? O sea, cuando g es 0, esto es 0, perfecto. Cuando g es 1, esto debería ser una L, aunque parezca un 1 horrible, es una L. En g igual 1, esto es coseno de pi, que es menos 1, L. Y si uno toma la derivada y la evalúa en 0, esto es solo un seno, ¿no? Entonces, si uno le toma en 0 o en 1, ambos me dan o seno de 0 o seno de pi, cualquiera de las dos se anula. Y esto es una forma en la que yo puedo generar una grilla que me va a poner puntos, pero me va a poner más, digamos, cerquita de donde quiero y menos en el medio donde no tengo tanto interés y luego mucho donde yo quiero. Y había muchas formas de hacer esto, ¿no? O sea, yo elegí esta porque esto va a tener que ver con los polinomios de Chebyshev. Pero no importa, eso es un spoiler más que nada. Pero vamos a usar esta. Hay otras que yo puedo usar. ¿Qué pasa si ahora yo quiero mucha resolución pero en un solo punto? Uno puede pegar un par de estas y armarse una. Está en el apunte. Mírenlo, así no quito mucho más tiempo en estos detalles. Pero bueno, hay toda una cosa operativa, como pueden ver, que se está empezando a complejizar solo por decir que las grillas ya no son uniformes. Tipo, todavía ni siquiera entramos en... Bueno, ahora sí entramos, pero digo, no terminamos de ver todo el detalle de volúmenes finitos, pero ya solo por llegar hasta acá, ya están pasando cosas, ¿no? O sea, solo por darnos el lujo de que las grillas no sean uniformes, ya están pasando cosas raras. Un comentario más que quería hacer antes de... Creo que voy a cerrar, o sea, quería contar algo más, pero se está haciendo muy, muy largo esto. Es el tema de, si volvemos al caso este 1D, ¿se acuerdan que habíamos puesto los centros, los nodos, vamos a llamarle nodos? Nosotros conocemos la función en el medio de cada celda.
Si ustedes tuviéramos diferencias finitas, lo voy a hacer en azul, no sé si se recuerdan que ahora los nodos se ponían en los bordes de cada celda, digamos. En diferencias finitas, que sería lo azul, yo ponía mis puntos en los extremos de cada celda, no los ponía en el centro. ¿Por qué? Porque en diferencias finitas yo siempre tenía que tener un nodo en los bordes. Si no, no puedo resolver, ¿no? Porque no, si yo no tengo un nodo en los bordes, ¿cómo tomo información de los bordes? Entonces, diferencias finitas yo siempre tenía que tener puntos en los bordes. Después nosotros hacíamos trucos raros, metíamos el vector B para sacárnoslo de encima porque son confusos. Pero como un nivel conceptual, uno necesita poner nodos en los extremos, porque en los extremos ahí puede como chupar la información para resolver en el interior. En volúmenes finitos no es así. En volúmenes finitos, siempre los nodos están en el interior. Nunca va a haber un nodo en el borde. El único caso donde uno zafa de esto es capaz en condiciones donde no periódica, donde no hay borde, ¿no? Pero si no, siempre está esta pequeña diferencia, que en realidad es fundamental, de que en volúmenes finitos yo nunca voy a tener un nodo en los contornos, y en diferencias finitas tengo que tener nodos en los contornos, si existiesen. Y eso, aunque parezca pago, es mucho, muy importante, porque cambia mucho cómo uno trabaja las cosas, ¿no? O sea, el hecho de que yo cualquier información que venga del borde, para volúmenes finitos, no la puedo usar tan directamente como podría usarla para diferencias finitas, porque no puedo decir, ok, conozco, para Dirichlet, no puedo decir, conozco phi acá, listo. Es como, Dirichlet, en volúmenes finitos, te dice, felicidades, campeón, conoces x de n más un medio. Y vos decís, pero n más un medio no es parte de mi dominio. Qué sé yo. Buena suerte. Hay formas de resolver esto. Se me hizo muy largo para contarlos ahora, pero me lo contamos la próxima. Ya están en el apunte. Cómo uno trabaja los contornos cuando uno está en volúmenes finitos. Hay que tomar un recaudo extra. Y el Taylor que habíamos visto para Taylor que vimos acá, para el término de flujo, hay que ajustarlo un poquito, porque ahora ya no puedo hacer estas cosas. Hay que tomar, como antes, derivadas asimétricas, o sea, perdón, unas diferencias finitas asimétricas para el Taylor, pero no. Pero ahora de golpe hay cosas como esto, por ejemplo, si lo conozco. Me estoy yendo un poco por las ramas, no quiero hablar más, así que me voy a callar y cortamos, cortá. Dale, antes de cortar, paso a compartir la práctica. Sí, así les pasamos por arriba los ejercicios. Práctica 6. Bien. Ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Bien. No, entonces la idea es pasar muy por arriba, que es lo que tienen que hacer en la práctica, ¿sí? El primer problema consiste en bajar un poco a tierra lo que les acaba de contar Facu recién en general, para cuando uno tiene una ecuación de conservativa, ¿sí? O que a veces uno, si tiene fuentes, lo puede pensar como de balance, pero es una cuestión de nombre. Y entonces, lo que tiene que hacer el primer ejercicio, sí, es considerar una forma particular para cómo es el flujo, ¿sí? Y deducir cómo tendría que ser ese término de flujo al orden más bajo que vamos a considerar, ¿sí? O sea, lo que tenemos usando expansiones de Taylor a segundo orden para este caso, ¿sí? Que es básicamente recuperar la ecuación de advección y la ecuación de difusión. ¿Sí? El último problema pide agregar un contorno, que si quieren pueden esperar a la teórica el martes que viene o leerlo del apunte que está bastante claro. A la teórica no, perdón, a la clase, a la explicación de la práctica del martes que viene. Bien. Hay un detalle, creo que no se recargó esto, a ver, porque acabo de agregar algo acá, que me di cuenta que había faltado, sí, que pide detallar explícitamente el orden de aproximación resultante para el flujo. Y para poder hacer esto, también van a tener que pensar un poquito en lo que les dijo Facu recién, relacionado a la suavidad de las grillas, que es algo que ahora que, en realidad esta es la única práctica que vamos a considerar grillas no uniformes, o al menos que en principio podrían ser arbitrarias, pero suele ser bastante importante y para la gente que trabaja en estos métodos y que se encarga de resolver flujos alrededor de turbinas, en aviones, etc. El tema de generar grillas bien suele ser un paso bastante importante.
¿sí? Nosotros mucho en eso no nos vamos a dedicar, pero que sea suave. En general, para un problema complejo no siempre es trivial, ¿sí? Después, la idea es resolver con este enfoque de volúmenes finitos la ecuación de Poisson 1D periódica, ¿sí? Donde de nuevo la forma de la que vamos a hacer va a ser plantearlo como un problema lineal, de una matriz D con un cierto vector G, ¿sí? Igual a las fuentes, y entonces determinar G, básicamente resolviendo un problema de álgebra lineal. Bien, en el problema 3 tenemos lo mismo, pero ahora tenemos condiciones de contorno de Dirichlet. Y después en el 4 vamos a resolver un problema dependiente del tiempo, que aquellos que cursaron estructura 1 por ahí les suena, que es es la matemática equivalente al problema de Stokes, ¿sí? El problema de Stokes era, a ver si me permite escribir, ahí está, ¿sí? Era tener una placa, ¿sí? Con un fluido viscoso, que consideramos muy viscoso y que no va a desarrollar turbulencia. Y este en particular es creo, el segundo problema de Stokes, donde una de estas placas, ¿sí? Uno la agita, ¿sí? De esta manera con algo que va modulado, no sé, como por ejemplo un coseno de omega t. ¿Sí? Y entonces la idea es resolver este problema usando volúmenes finitos, ver cómo es la solución que uno obtiene para esto. Es una solución difusiva. Y finalmente Aunque no parezca, sí. perdón. No, sí. Aunque no parezca, es 1D el problema, ¿no? O sea, Claro, todo infinito para los costados. Claro. Tiene simetría de traslación en la dirección en la que uno agita la placa. Si uno termina teniendo un campo que apunta en la dirección que uno mueve la placa, pero que varía de manera perpendicular a la misma. ¿Sí? Después, si quieren, lo vemos ahora para dar un pantallazo, pero creo que ya a varios les va a sonar. Y finalmente, el último problema de la guía está un poco relacionado con una inquietud que varios de ustedes tuvieron en la práctica 3, ¿sí? Y que tiene que ver con que los métodos de alto orden, cuando uno tiene algo que parece una discontinuidad o un gradiente muy fuerte, empiezan a desarrollar oscilaciones, algo que es medio parecido al fenómeno de Gibbs o de Runge. Y entonces, un poco, y el problema que tienen los métodos de bajo orden para ese tipo de problemas era que la difusión numérica me mataba la solución muy rápido, ¿sí? Y entonces este problema viene un poco a eso, y lo hacemos dentro del enfoque de volúmenes finitos. Este tipo de soluciones, donde uno usa, lo que terminamos acá haciendo, lo que vamos a terminar haciendo básicamente es usar método alto, de orden alto, donde los gradientes no son muy fuertes, y donde el gradiente es muy fuerte, vamos a bajar el orden, ¿sí? Lo vamos a hacer de una manera programática, algorítmica. Y esto uno lo podría hacer también en diferencias finitas, pero en cuanto a usos y costumbres, este tipo de enfoques es mucho más común en volúmenes finitos, ya que en particular volúmenes finitos además suele ser la técnica numérica de elección a la hora de tratar flujos fuertemente compresibles que desarrollan ondas de choque, etc. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente la guía. Y finalmente un comentario para agregar o para complementar las diferencias que hay con diferencias finitas, valga la redundancia, que en 1D no se llega a apreciar bien. Y de hecho en varios casos uno recupera básicamente el mismo esquema que tenía para diferencias finitas. Hay algunos métodos 1D que igual no recuperan diferencias finitas, pero hay otros que sí. Sí, eventualmente por ahí son diferencias finitas no uniformes, pero son diferencias finitas. Pero ya a partir de 2D y en adelante, esta forma de pensar ya se vuelve muy distinto, porque fíjense, en diferencias finitas, uno de alguna manera lo que puede llegar a terminar teniendo son rectangulitos, ¿sí? Esto es un poco lo que les decía Facu, rectangulitos que ocupan el espacio. Mientras que volúmenes finitos uno puede empezar a hacer cosas más raras, ¿sí? Puede empezar a mallar todo con hexágonos, así que van a ir todos pegaditos y va armando algo así. Y además lo que tiene de bueno esto para nosotros, y que para quienes cursaron estructura 1 les va a resultar conocido, es que hay inclusive algunos métodos de volúmenes finitos donde los volúmenes se mueven, ¿sí? Y se mueven con la velocidad local de advección del fluido. Y fíjense que en ese caso ya estos volúmenes terminan siendo casi completamente análogos a lo que es un elemento de fluido, ¿sí? Una parcela, como llama la gente de atmósferas. Y nada, esto puede traer también algunas ventajas, pero bueno, nosotros vamos a quedar en este enfoque 1D sencillo, porque aparte
la programación, cuando las mallas se vuelven arbitrarias y demás, se pone bastante difícil de hacer y de lograr implementaciones óptimas también. ¿Sí? Así que esto es todo lo que teníamos para contarles. Si no hay ninguna duda, detengo la grabación.